toda gloria y toda honra al Dios que lo hizo una vez, lo hará otra vez. Si lo crees, dale el aplauso a Cristo hoy. El Dios de lo imposible, todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo desamparado, Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti. Oh no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y hoy lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Dígalo conmigo en esta noche, a ver. De lo imposible, todo lo puedes hacer si puedes creer. Oh, no he visto justo, no, desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti, lo vas a cruzar. Dígalo. No importa el mar que esté al frente de ti.
confiado, Él está a tu lado y hoy lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Bueno, seguimos ahí, pegados ahí, gloria a Dios. Ese equipo ahí, la música va de acuerdo con el tema. Frente a lo imposible. Nos enfrentamos frente a lo imposible. Y Dios es el Dios que vence a lo imposible. Y hemos estado experimentando maravillosamente todo esto. Yo tengo hoy, en el día de hoy, quiero hablar de muchas cosas grandes que Dios hace. Voy a tratar de ir al banco de memorias mío de las campañas que tuvimos en Colombia. Vamos a hablar de un poco de Colombia. Vamos a hablar también de uno de los grandes milagros que vimos en Venezuela, si Dios lo permite así en el programa de hoy. Y todo lo que Dios ha hecho en este ministerio durante muchos años. Cuando vimos la gloria de Dios en liberación de personas poseídas de demonios. Yo creo que es tiempo de volver a las señales. Dice, estas señales seguirán a los que en mí creen. Echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Oye, entonces, y sigue por ahí las señales que seguirán aquellos que sirven al Señor. Así que vamos a tener un momento maravilloso en este programa. Estamos en esta es la parte final de la primera parte. Estamos todavía en la segunda parte. La segunda parte de frente a lo imposible. Frente a lo imposible. Esta es la segunda parte de la segunda parte. Así que no terminamos la segunda parte ayer, la vamos a terminar hoy, de la terminación de eso. Y luego seguiremos con otros elementos de lo que Dios ha hecho a través de este ministerio. Voy a tratar de recordar todas las cosas que pueda, ir al banco de la memoria mía y todos esos milagros que hemos visto a través de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador. El Salvador, fíjate, y eso fue increíble. Así que bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este programa se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y sale de lunes a viernes de 12 a 1 de la madrugada. Y se transmite por el canal 54 de 54 de Liberty y por unored.com de nuestro hermano David Díaz. Busca cdminternacional@yahoo.com y ahí vas a encontrar el programa ahí. Lo puedes bajar a la misma hora que se está dando. Además, en Radio Clamor, pues oren por Willy, el ingeniero Willy, y por Willy del Pilar y Ben Montes. Él tiene a su cargo mantener esa frecuencia que tenemos de YouTube. Y hasta que podamos reconstruir el ministerio, estamos reorganizando el Día de Clamor. Terminamos reuniones, ya la primera reunión fue en el distrito de Aguadilla, fue tremenda. Ahora la próxima reunión por distrito será en el distrito del oeste, de Mayagüez, y luego Ponce, etcétera, etcétera, hasta que antes que llegue el Día de Clamor esperamos visitar los 8 distritos, si no lo más. Y en el proceso, luego de Clamor, continuaremos entonces organizando Clamor a Dios en todo el país, mis amados hermanos. Así que bienvenidos a Clamor en la Noche. Si desea escribirnos un testimonio, en estos días por Facebook recibimos un testimonio de lo que Dios hizo muchos años atrás con un niño que se había muerto mientras el papá hablaba conmigo por teléfono y oré por él y el niño resucitó. Así que le podemos añadir, yo solamente he notado, he puesto en mi memoria, la única resurrección que yo había puesto fue la de el niño de 3 años que Dios resucitó en Florencia, Caquetá. Pero en esta semana encontramos un testimonio
de uno de los no radio oyentes, de los oyentes de los que ven Facebook, de los que lo oyen, y este hermano escribió y dijo: yo estaba cuando usted tenía la oficina en la 167 en Bayamón, y usted daba la cadena al mediodía y la gente podía llamar y podían expresarse. Usted me atendió durante la cadena en vivo, y mientras yo hablaba con usted, el niño mío murió. Y entonces cuando veo que mi niño ha fallecido, usted me dice: no pierda la fe. Y según el testimonio que nos dio el hermano, yo le dije: ponga el teléfono cerca de él y déjeme orar. Y dice que oré reprendiendo el espíritu de enfermedad, el espíritu de muerte, y el niño resucitó. Así que eso no es un milagro rutinario, es un milagro que raras veces pasa. Es un milagro que se somete a la soberanía de Dios. En otras palabras, Dios ha escogido, como dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres, mujeres que mueran una vez y después de esto el juicio. Nosotros vamos a morir todos. Si Cristo no viene, amén, si Cristo viene, nos vamos al arrebatamiento. Pero si Cristo no viene, muchos de nosotros vamos a dar nuestra vida, vamos a morir y luego seremos resucitados en el día de la gran resurrección. Ahora, quiere decir que cada uno tiene un tiempo y a veces puede ser que Dios lo extienda o puede ser que uno lo corte con la forma de vivir, con la manera de ser. Uno corte y limite el tiempo que uno tenía, pero que es indiscutible, innegable, que cada uno de nosotros tiene un día en el cual Dios nos va a llamar. Sí, Dios tiene un espacio en nuestra relación con Dios. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un día final cuando nos vamos a tener que enfrentar a través de la muerte. Eso es bíblico. Pero eso se puede alargar si Dios lo quiere. Yo no quiero estar un día más de lo que no sea voluntad de Dios estar aquí. Y puede acortarse también. Así que cuando usted usa de su cuerpo, no cuida de su cuerpo, pues lo que iba a vivir quizás no lo viva. No por voluntad de Dios, sino voluntad suya. Bueno, así que bienvenidos a esta edición de Clamor. Estamos hablando y inició el programa recordándole que el 1 de septiembre vamos al gran clamor por Puerto Rico, la familia, nuestros hijos, por toda América, por todo el Caribe, por todo Centroamérica, por toda la América, norte y sur. Vamos a clamar a Dios para que Dios prepare sobre todo a Puerto Rico. Puerto Rico es la corona, la joya de la corona. Que Dios prepara a Puerto Rico para los eventos que vienen acercándose en esta lucha final. Y que Dios nos prepare de la mejor forma y la mejor manera. Y que Dios nos prepare para que en medio de todo lo que viene se manifieste su gloria, se manifieste su poder y su presencia sobre nosotros. En el día de hoy le pido que allí donde está, ore conmigo para que este programa sea una bendición. Son enfermos, necesitados, y todos los que están pegados a este programa en el día de hoy reciban algo especial de Dios. Señor Jesucristo, en el nombre tuyo nos acercamos a ti y venimos a ti ahora, Señor, en medio de esta transmisión a pedirte que todo lo que aquí se haga sea hecho con poder del cielo, que mientras predicamos, oramos, cantamos, alabamos, Señor, tú sanes, tú libertes, tú reprendas todas voces satánicas, tú reprendas toda intervención de demonios, de enfermedad, de plagas y cabachanda. Y que tú sanes cuerpos enfermos, eches fuera demonios, se conviertan almas y se reconcilien vidas a lo largo y lo ancho de este programa de Clamor en la Noche. Shamanda, que este día de clamor sea el más maravilloso, sea el más precioso en los años que hemos estado aquí. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Y siempre recuerdo, estaba hablando los otros días sobre la experiencia que tuve, pero hoy como introducción a la continuación de la parte segunda de Moisés frente a lo imposible, y esta parte es la que vamos a tocar en el día de hoy.
no la terminamos en el programa anterior y la vamos a terminar hoy en el capítulo 14 del libro de Éxodos, y vamos a tomar eso desde el último versículo, que fue el verso 10, y vamos a seguir ahí y vivir el momento cuando el pueblo de Israel se encuentra ante lo imposible, frente a lo imposible, esperando que Dios haga lo imposible. Gloria a Dios. Vamos a decir. Bueno, quiero recordarle a cada uno de ustedes que hace unos días empecé a hablar de las cosas que uno no entiende, cómo Dios se manifiesta. Y estaba hablando, y quiero terminarlo, se me recordé hoy, el viaje que yo di con mi mamá a Washington. Recuerda que le hablé sobre el doctor Eldad Michal, de la gran catedral afroamericana en Washington. Hablé de mi experiencia cuando fui allí, cuando no me convertí, pero cuando toda la experiencia que tuvimos con el racismo que había en el sur, las luchas de lo que se llama Mississippi Burning, donde mataron a 3 jóvenes que fueron a oponerse a aquella cosa que era la segregación, que tú no podías sentarte en el autobús, donde los negros se sentaban atrás y los blancos adelante. Bueno, entonces le expliqué cómo Dios bregó con mi vida, lo que tuvimos allí y lo que sucedió cuando dio en esa catedral antes de ir a la excursión, que luego hablamos del evento que tuvimos que enfrentar con lo que existía allí entonces, el racismo contra los negros, contra los afroamericanos. Bueno, y lo que Dios hizo en mi vida, no me convertí. Así que usted tenga paciencia con sus hijos, con su esposo. Lo mío fue un proceso paulatino. Fue Dios trabajando poco a poco. Ese viaje, Dios empezó a profundizarme más. Luego de ese viaje, mi madre me mandó, había un predicador bautista, Jack Wyrtzen se llamaba, Word of Life. Le voy a hablar de eso y le voy a hablar del otro elemento que llegó a mi conversión, esas palabras. Después de eso, mi madre me envía a un campamento en un sitio que se llama Schroon Lake, un lago en la frontera del estado de Nueva York con la República con el país, la República de Canadá, bien allá arriba, o lo elevado del estado de Nueva York, Schroon Lake. El pastor, el predicador y evangelista y pastor, Jack Wyrtzen, pues todos los sábados ellos tenían una iglesia, creo que era en la 58, cerca de Times Square, cerca de Broadway, pero allá arriba, cerca de Central Park, antes de llegar a Central Park, tenían una iglesia bautista. Y todos los sábados, Jack Wyrtzen tenía un ministerio que se llamaba Word of Life, palabra de vida. Jack Wyrtzen daba un evento especial donde llenaban ese templo bautista en la calle 58, allá en la parte superior de la era de Broadway, más arriba. Y entonces yo me recuerdo que yo fui a un culto de esos. Descubrimos que Jack Wyrtzen tenía durante el verano un campamento en Schroon Lake, mire que me recuerdo hasta el nombre del lago, en la parte superior del estado de Nueva York, colindando con Canadá. Y entonces mi mamá, en ese entusiasmo que tenía, usted no se desanime, usted que está bregando con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, no se desanime. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Bueno, mi mamá me pagó el campamento, sabía que pagar, entonces usted llegaba al área Schroon Lake, el lago quedaba frente a esta parte superior del campamento, y entonces tú te registrabas allí y luego en una lancha te cruzaban el lago y ibas al campamento. En el campamento estaban los edificios, entre los edificios estaba una capilla enorme que le llamaban The Barn House, que era un granero convertido en capilla. Estaban los dormitorios para los varones, era un evento si mal no recuerdo, era solo varones. Y entonces fui allí. Me llevaron, me recuerdo toda la experiencia que vivía. Yo no sé si ustedes, a ver, no lo voy a sacar, lo voy a traer en otro día retrato.
les voy a traer retratos como yo tenía una moña de estilo del Elvis Presley, y eso era la moda, y el gallito y toda esa cosa, y entonces yo no quería que nadie me tocara eso. Entonces, una vez que me registraron, nos montaron al grupo que llegamos, que veníamos de prácticamente todos de diferentes partes de Nueva York, del estado y la mayor parte de la ciudad de Nueva York. Para nosotros era un alivio salir de la ciudad a un lugar como este lago inmenso y una isla, Word of Life Island, la isla de cadáver de vida de Jack Wilson. Me recuerdo todo lo más importante, llegamos allí y me recuerdo que lo primero que pasó allí fue que nos mandaron a los dormitorios. Bueno, eran todos tipos, la mayoría eran gente, habían convertido, pero muchos no éramos convertidos. Y me recuerdo que un muchacho me cogió y empezó a fastidiarme, moviéndome el pelo, y me enrasqué y tuve una pelea con ellos. Llamaron a los dos y por misericordia no nos votaron. El asunto es que eso fue la entrada al campamento de la isla de Palabra de Vida del Dr. Jack Wilson. En una de esas noches, porque había muchas actividades durante los días que estuvimos, pero uno de los momentos más climáticos fue la noche que fuimos al granero a un culto evangelístico. Es un granero convertido en capilla. Nathan, la esposa de Nathan Saint, la esposa de uno de los, sabe que hubo un libro que usted debe buscarlo, todavía debe estar en la librería, se llama Portales de Esplendor. El libro Portales de Esplendor habla de un grupo de 5 misioneros, entre ellos Nate Saint, que fueron a Ecuador. Ellos supieron que había una tribu entre Ecuador y Colombia, entre la frontera de Ecuador y Colombia, que eran cazacabezas, eran headhunters, eran cazadores de cabeza. Ellos comían sus enemigos, los mataban, le cortaban la cabeza y la reducían. Shrink their heads, reducían sus cabezas. Bueno, yo estoy acordándome esa historia en el día de hoy. Entonces vamos al meeting, al culto, y fue algo impactante. Hermano, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, cuando la palabra de Dios es predicada o testificada, no pierda la fe. Un culto, un evento cristiano que vaya usted, o su esposo, su hijo, tiene impacto, hermano. Yo hasta el día de hoy me recuerdo eso. Y entonces habían cánticos de coritos en inglés. There is power, wonder working power in the blood. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Bueno, yo llego allí y entonces la persona que va a predicar es la esposa, si mal no recuerdo, de uno de los 5 misioneros que dieron su vida en esa parte de Ecuador, frontera con Colombia, donde fueron estos 5 misioneros y trataron de establecer contacto después de meses de bregar de alguna manera, dejándole cosas, aterrizando o dejándole caer algunas cosas y algunos contactos breves. Pensaban que ya habían tenido, Nate Saint y los demás, pensaban que ya habían ganado la confianza de los cazacabezas, los headhunters. Esto era una tribu, ellos cazaban y reducían la cabeza de sus enemigos. Entonces, cuando el grupo de Nate Saint cree que ya tiene esta gente convencida, y yo estoy ahí oyendo el testimonio, ellos estaban en conversación y tienen su radio en frente al lago donde aterrizó su avión. Creo que su avión era un avión que aterrizaba en agua. Entonces se perdió contacto con ellos. Y por días y días la familia investigó, el gobierno ecuatoriano también bregó con eso, el gobierno colombiano. Finalmente se descubrió que los indios en quienes ellos habían entablado por meses comunicación y creían que se habían ganado su respaldo, su confianza, se rebelaron y tuvieron una emboscada y los 5 misioneros murieron, entre ellos Nate Saint. Y es su esposa la que viene allí y que luego fue al Congreso misionero, el Congreso de Evangelismo que promovió Billy Graham
en Alemania, en una de las ciudades grandes de Alemania, en Berlín, creo que fue, en la capital, Berlín, Billy Graham promovió, después de esa tragedia, y después de pasar unos años, porque las hermanas y las esposas de uno de los 5 que murieron, volvieron, tomaron su trabajo y no se rindieron. Y en vez de pedir que mataran a esos hombres, siguieron haciendo contacto con los cazacabezas, con la tribu que había matado a su esposo y a sus hermanos, sus esposos y sus hermanas, las viudas y las hermanas de ellos, con la esposa de Neissein, fueron y establecieron, y luego trabajaron hasta que la tribu completa se arrepintió de su pecado, se convirtieron. La esposa de Neissein ella lleva al tipo que mató a su esposo, lo lleva convertido a presentarlo en el Congreso de Evangelismo de Billy Graham en Berlín, Alemania. Eso es histórico. Bueno, en ese proceso, esa mujer llega a ese campamento en Schroon Lake, en la frontera con Canadá, upstate New York, y da su testimonio. A mí me impactó el mensaje del testimonio de esta mujer. Y al día de hoy me recuerdo que salí de ese campamento no convertido, como tampoco me convertí cuando fui al de Michelle. Y luego pasé por el proceso que pasé y todo que le conté en uno de los programas pasados. Pero hoy le estoy hablando de este evento. Entonces, no me convierto. Pero fue tan impactante el testimonio de ese pastor Jack Wyrtzen, de Palabra de Vida, Word of Life Camp, y de esa mujer que pudo vencer la amargura. Es difícil para nosotros pensar que te maten a tu esposa, a tu esposo, y tu hermano, y tú vayas allí a hablarle del amor de Cristo a los que mataron a tu esposo. Eso se hizo la esposa de Neissein, y se ganaron la tribu completa, y se convirtieron al Evangelio. Y luego es esa mujer la que lleva al que mató a su esposo, ahora convertido, lo lleva al culto, lo lleva a la convención de Palabra de Vida de Evangelismo en Alemania. Esa es la misma mujer que viene a Word of Life Camp, al campamento de Palabra de Vida en Schroon Lake, New York, en ese lago, esa isla que está frente a ese lago, en la frontera con Canadá. Entonces viene a testificarnos ese testimonio de una mujer con tanto amor, que venció el odio, que venció la amargura, de que se ganó al hombre que mató, y ellos se ganaron a la tribu entera. Entonces eso me impactó. Les puedo decir que cuando llegué de Schroon Lake, de allá, del campamento, parecía un cristiano, pero todavía resistía, todavía no me convertía. Y en el próximo programa le daré la otra invento que mi mamá se hizo para llevarme a conocer el Evangelio y cómo funcionó. ¿Ok? Pero eso no lo voy a hacer en el día de hoy. Entonces, en el día de hoy quiero decirle que si esa mujer, mire el testimonio de esto, lo que tocó mi corazón, lo que ver una mujer cuyo familiar ha sido asesinado por esta tribu, se van esas gente, esas esposas y hermanas y consiguen perdonar a esa gente y ganarse el hermano. Yo sé que perdonar no es fácil. No es fácil. En el Padre Nuestro, el Señor dice, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces hay que sacarse la amargura, lo que alguien te hizo, el dolor que te causó, tu esposa, tu esposo, tu vecino, tu hijo, tu hermano, tu primo, yo no sé quién. Perdonar es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer, pero no es imposible. Pedirle a Dios que te quite toda... Hay gente que viven y mueren con amarguras, hermano. Hay gente que toda la vida guardan raíces de amargura contra aquellos que le fallaron, que le ofendieron, que lo pisotearon. Pero eso es lo que le hace daño a uno. Es difícil perdonar, hermano. Perdonar a la persona que te ha buscado destruir, que no te respeta, que te calumnia, que te está persiguiendo, que te está atormentando, que te está tratando de destruir tu economía, tu vida espiritual, tu mente, tu paz, tu tranquilidad. Y ese perdón en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, aún en la misma iglesia.
Pero la Biblia dice que perdonemos a nuestros deudores como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y dice, amad a nuestros enemigos. Eso sí decir, Jesús en el Sermón del Monte dijo que tenemos que sacar de nuestro corazón el rencor y el odio. Amar no significa que usted no está consciente de que esa persona es su enemigo. Usted está consciente, pero usted no va a guardar rencor. Amarlo significa no odiarlo, significa no guardar rencor, no guardar amargura. Y cuán difícil a veces es perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha violado y nos ha destruido, nos ha violado nuestra confianza, a quien no ha agradecido lo que hemos hecho por ellos. Pero aquí dice la Biblia que perdonemos a nuestros deudores. Y que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, nos perdemos. Eso es lo que el diablo, el rencor, el odio, la amargura, todo eso destruye a uno. Mientras la persona que hizo el daño sigue como si quiera, como si nada. Sí, por eso Cristo en la cruz del Calvario, cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban vituperando, cuando estaba dando su vida, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a esta persona que me está haciendo y me ha hecho la vida imposible. Perdona a esta persona que me ha estacionado, que me ha calumniado. Perdona, oh Padre. Ayúdame a perdonar, Señor. Porque si no perdonamos, nos afectamos a nosotros mismos. Nos perdemos. Al cielo no puedes entrar con rencor, amargura y odio. Todo eso tiene que pedirle a Dios que te lo desarraigue, que te lo arranque de tu vida y te dé amor y te dé perdón para aquellos que te han hecho daño en tu vida. Mire, cuando la Biblia dice que después que Judas traicionó a Cristo y lo vendió por 30 monedas de plata y tuvo remordimiento y fue a Caifás a devolverle las monedas, las 30 monedas de oro o de plata, lo que fuera, las 30 monedas, él dice que tuvo remordimiento. Pero el remordimiento, tuvo arrepentimiento, pero la palabra que allí se aplica no es arrepentimiento, es decir, arrepentimiento en el modo de escúchelo bien, de remordimiento. Es decir, no fue un arrepentimiento sincero, si no, él no hubiera ido a Caifás a devolver las monedas, él hubiera ido a Cristo a pedirle perdón, porque Cristo estaba todavía en la libre comunidad, Cristo todavía estaba allí. Sí, que él fue, el complot estaba en consumación, pero pudo haber ido a los discípulos. Así que lo que él tuvo en el sentido más profundo de la palabra, se usa la palabra arrepentimiento en la Biblia, sí, pero en su aplicación real es remordimiento. Él no se arrepintió. Él tenía una manía, él era un revolucionario político, era un nacionalista, él quería ver la destrucción de Roma, él se infiltró en los 12 apóstoles, haciéndose llegar hasta tesorero para ganarse la confianza de Cristo, porque viendo cómo Cristo controlaba la naturaleza, cómo Cristo echaba fuera a los demonios, cómo las millares de personas le seguían, él dijo, este es el líder grande que necesitamos, este es el verdadero líder para llevar a cabo la toma del poder y derrotar el imperio de Roma. Todo su tiempo lo que estaba. Él no estaba convertido, él estaba dispuesto a vender al maestro, si eso como nada más, él no vio que Cristo hizo un esfuerzo por vencer a Roma, y como dijo Jesús, cuando lo arrestaron, dijo, bueno, yo pude haber llamado a mi padre y me hubiera enviado tantas legiones de ángeles aquí, hubiera acabado con todo esto, pero esto no era el plan nuestro. Claramente, quiero que sepan y entiendan bien claro en la noche de hoy que lo que él tuvo fue un arrepentimiento no verdadero. Tuvo un remordimiento. El verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué se usa la palabra arrepentimiento? Porque el escritor, lo más probable, dijo, bueno, tuvo un remordimiento y lo vio de esa forma y dijo, bueno, lo que ha sentido que la cosa le salió mal.
y está arrepentido de que la cosa le salió mal. Él no está arrepentido de que él vendió a Cristo. Él está arrepentido de que al vender a Cristo no le salió bien, que él lo que quería provocar y poner a Cristo en una situación que se rebelara y mandara ángeles del cielo y tumbara el gobierno de Roma y liberara a Israel de su problema político. Sí, se arrepintió no de su pecado, sino de que la cosa no le salió como él la planeó estando junto con Cristo. Y de eso, pero el arrepentimiento verdadero no lo es. Es como mucha gente que tiene un momento pasional de culpabilidad y dice que se arrepintieron, pero el arrepentimiento se ve en los frutos verdaderos. Por sus frutos los conoceréis. Es lo que fue, y cuando no le quisieron recibir la plata, Caifás, él sintió ese remordimiento, se arrepintió de haber hecho el plan que este porque no le funcionó, pero no se arrepintió de la profundidad de lo que él hizo, que fue llevar a la muerte al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo que quiso fue que no le sirvió el plan, no le salió, el tiro le salió por la culata, le salió mal. Y él lo que quería era que Cristo se rebelara, y cuando no logró que Cristo se rebelara contra el imperio romano, pues él se arrepintió de que el plan que tenía no le funcionó, pero era un remordimiento más que un arrepentimiento. Y eso es la realidad de lo que pasó con Judas. Entonces, si él se hubiera arrepentido, él hubiera buscado al Señor y le hubiera pedido perdón. Él hubiera, si no podía haber encontrado, buscaba a Pablo, buscaba a Pedro, porque Pablo todavía no estaba en el escenario, a Pedro y a Juan y a Mateo, y les hubiera dicho, me duele lo que hice, yo quiero que me lleven al maestro para yo pedirle perdón, yo sé que lo que hizo estuvo mal. No, él lo que pasó fue que no se arrepintió de lo que había hecho, fue que se arrepintió de que no le salió como él pensó que le iba a salir. Tuvo un remordimiento, no, me salió lo que yo quería y de eso que me arrepiento. Porque si hubiera sido que se hubiera provocado que Cristo se levantara contra el imperio romano, él estaba feliz. Así que entendamos bien que lo que unos predicadores están por ahí diciendo, un loco especialmente, que Judas se fue salvo, que si te suicidas no te pierdes. Bueno, ¿cuántos suicidas tienen la oportunidad de pedir perdón antes de morir? Muy pocos. Muy poco, sí. Entonces tenemos Dios no menciona su nombre porque darle fama a un falso profeta. Un predicador que después de ofrecerle cerveza a la gente, que es una cosa adictiva, y licor, ahora le dice a la puerta que se pueden suicidar y que Dios no tiene problema con eso, que no se pierden. Pero eso no es la verdad. El suicidio es un desafío a la soberanía de Dios y es una cuestión que es tomar el lugar de Dios. Es algo horrible. Por lo tanto, los suicidas no tienen su parte en el cielo. A menos que no haya habido un momento antes de morir que haya podido pedir perdón, pero casi nunca tiene ese problema. Es decir, que la ley de la probabilidad dice que el suicida 99% no puede arrepentirse y muere y se pierde sin salvación. Y pierde su oportunidad de salvación. Así que Judas se ahorcó porque su remordimiento fue tan grande que el plan no le salvó, que el propósito de lo que quería al vender a Cristo por 30 monedas de plata, de lo que fuera, no resultó lo que él pensaba. Y eso hay que verlo bien claro. Entonces, él se suicida y Cristo dice, heriré al pastor, mas las ovejas serán desparramadas. Le dice al pueblo, como dijo Zacarías, voy a cumplir y me están atacando a mí que soy el líder para que ustedes se desparramen. Y entonces aquí es que hay que ver este asunto de ver la situación de todo lo que pasó en ese momento de Cristo. Y ese es un momento que tengo que hablar por lo que yo entonces, por la etapa, en ese momento no me convertí. Así que mucha gente está convencida, no me convertí, y esta gente, Nathan, la esposa de Nathan Santi, y las hermanas y esposas de los 5 que murieron, ellos verdaderamente perdonaron, y eso es lo que yo quiero llegar a cabo, que usted entienda, perdonaron a esa gente
Y eso me conmovió grandemente terminando ese testimonio, y por meses estuve como una lucha espiritual, no por meses, perdóname, no por meses, quiero corregir. Después de eso, como un mes o unas semanas después, yo tuve mi encuentro con Cristo, pero fue Dios paulatinamente preparándome hasta ahí. Bueno, entonces ahora encontramos a Moisés que está con el pueblo, y vamos a leer del capítulo 14 del libro de Éxodos, versículo, vamos a leer, terminamos el verso 10, donde dice que Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y en el verso 11 del capítulo 14, sí, ahora estamos en el capítulo 14, en el capítulo 14, verso 11 en adelante, dice, después que clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Verso 12, no es cierto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La murmuración, la ingratitud, la gente se rebeló ante los problemas. La gente, lo primero que culparon aquí a Moisés, lo que nosotros hacemos cuando nos fracasa el matrimonio, cuando nos fracasa la empresa, cuando nos fracasa el evento, cuando nos fracasa la vida, en algo fracasamos, lo primero que hacemos es culpar, como el pueblo culpó a Moisés. Nosotros tenemos siempre que decir, Dios, ¿por qué me has dejado caer en tentación? ¿Por qué tú, oh Dios? La parte humana es esa. Recuerde cuando Jesús está en la cruz del Calvario, dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La parte física de Jesús grita y siente el desamparo, porque cuando Él cargó, dice Isaías, el pecado de todos nosotros en Cristo, la parte divina de Jesús, ¿me oye bien? La parte divina está bien, pero la parte humana, cuando Dios tiene que virar, porque no puede ver el pecado, no lo puede ver, entonces la parte humana de Jesús, eso es algo que ustedes quizás no entienden, pero yo lo he entendido, empieza a sentirse afectada. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque sintió de momento que la parte divina sigue correcta, pero la parte divina de Dios no resiste el pecado y quita su mirada de Cristo, y entonces la parte humana de Cristo siente el abandono de Dios en ese momento, que no es un verdadero abandono, sino que no puede tolerar el pecado, que se está llevando a cabo el milagro de la redención, de la expiación, y tiene que pasar por todo esto. Entonces nosotros tendemos a rebelarnos contra Dios. Tenemos tendencia de culpar a Dios por el pecado que hemos cometido, por el error que hemos hecho. Y tú dices, mire el caso de Adán, cuando le pregunta a Dios, ¿y qué pasó contigo? No, ¿por qué comiste del fruto del árbol? La mujer que tú me diste. Sí, tú buscaste echarle la culpa a la mujer. Y Eva a la serpiente. Entonces nosotros tenemos una tendencia como Jeremías en el capítulo 20, versículo 12 en adelante. Usted va a hablar ahí cuando dice, maldigo el día en que nací, ojalá mis ojos no hubieran visto la luz del día, Dios me hubiera matado en el vientre, Dios mío, porque tú permitiste todo esto que estoy pasando, el cepo, la cisterna, la cárcel, el vituperio, todo eso, el sufrimiento. Y dice, no hablaré más en tu nombre, ni predicaré más en tu nombre, ni me acordaré más. Es más, me voy a dejar el ministerio y me voy a olvidar de ti, oh Dios, y me voy al mundo. Porque estás culpando a Dios por la metida de patas que ha dado, cayendo en adulterio, cayendo en fornicación, cometiendo un delito, robaste, mentiste, adulteraste. Entonces, porque el matrimonio te fue mal, o el negocio te salió, entonces tú culpas a Dios. Dios no tiene la culpa. Tú eres libre para escoger. Y esto fue lo primero que el pueblo hizo. Empezó a culpar a Moisés por haberlo trabajado. Y dice, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir. Hay gente que son ingratas que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y él le contesta con palabras de fe. Así tienes que contestarle a la carne y al diablo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás los podréis, nunca más para siempre los veréis. Y dice bien claro en el verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en el verso 14, vuelvo y repito, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay veces que Dios nos dice que actuemos, que tomemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y le dice, no, dice bien, ¿por qué clamas a mí? Dice Moisés, le dice Dios a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y en el verso 16, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Sí, hay momentos que Dios nos dice que actuemos, en vez de estar encerrado en un cuarto, en vez de estar trancado, en vez de estar escondido, en vez de estar paralizado. Es tiempo de caminar, es tiempo de actuar, es tiempo de orar, pero es tiempo de actuar. La fe sin obra es muerta. ¿Tú quieres trabajo? Sal a buscar trabajo. Y dice, alza tu vara. Y tú alza tu vara, verso 16, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué cosa más tremenda. Yo estuve en el Mar Rojo hace muchos años, hasta la única vez que crucé en un barco, en una lancha que iba a 150 millas por hora. Aquello es un mar inmenso. Crucé desde el lado de acá de Egipto. Y crucé como lo hizo Moisés, pero en una barca, en una lancha hydrofoil, que era con poder de presión del agua. Y esa lancha iba a 150 millas y nos cogimos 45 minutos. Yo creo que costó ir de ese extremo hasta Jordania, donde íbamos a entrar a Jordania para entonces ir hacia Petra y luego cruzar el Jordán para llegar entonces a Israel. Y yo me recuerdo ir a 150 millas por 45 minutos en ese hidrofoil sobre el agua. El barco iba por la fuerza del agua, iba por encima del agua. Y dice, y llegamos al otro lado 45 minutos después en Jordania. Y dice bien claro, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren, óyelo bien, los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ese es el milagro, lo imposible. Tu problema, yo no sé cómo Dios lo va a resolver. Tu problema matrimonial, tu problema económico, problema con la conversión de tu hijo. Yo no sé tu problema en el concilio, tu problema económico, tu problema físico. I don't know cómo Dios lo va a hacer. Como Moisés tampoco sabía, pero él tenía que alzar la mano, entrar y marchar. Entrar a cruzar el mar en seco. Y Dios entonces le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar. Y ahora vamos al verso 16, 17 y 18. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, verso 19, que iba delante del campamento de Israel, se apartó de en pos de ellos. Y asimismo la columna de nubes ya no era falta, que iba delante de ellos, y se apartó y se puso a sus espaldas. Y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era la nube y las tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió su mano sobre el mar. Y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar,
toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Y aconteció que por la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de egipcios desde la columna de fuego, porque de noche mantenía la columna mientras cruzaban el mar rojo y su nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros, lo que no pudo hacer Moisés ni su pueblo, Dios lo hará. Quitará las ruedas de tu enemigo, de tu tentación, de todo lo que se está levantando contra ti. Quitó la rueda de sus carros, lo imposible lo hace Dios, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios a huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Así hará Dios con los que se levantan contra ti. Así Dios desolverá todas las maquinaciones del diablo en tu contra. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y su derecha y a su izquierda. Eso es lo que vamos a hacer el 1 de septiembre. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos a orar que Dios convierta, levante muros, los muros a nuestro alrededor de Puerto Rico para protegernos, para guiarnos, que levante muros de bendición, muros de protección alrededor de Puerto Rico, y que haga lo imposible y haga lo que no podemos hacer, que es traer un poderoso avivamiento y protegernos en medio del problema, en medio de la amenaza. Oh, Kabashayama. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y el verso final dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermano, dejamos esto aquí en el día de hoy. Volveremos en el próximo programa. Continuamos con la parte tercera de enfrentando lo imposible. ¿Cuál es el fenómeno que está delante de ti? ¿Cuál es el mar enorme que está delante? Los egipcios que te siguen. ¿Quiénes son los que te persiguen? ¿Cuál es la situación que tú tienes que parece no tener fin? Que parece no tener solución. Si tuvo solución, lo del mar muerto, del mar rojo, Dios abrirá el mar de tu problema. Alza tu mano hacia el cielo. Toma lo que Dios te ha puesto en tu mano y marcha. Haz lo que te toca hacer a ti. Y Dios hará lo que le toca a Él, que es lo imposible. Y te enfrentarás a lo imposible. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:37. Pues antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Rabashama. Que Dios te bendiga, que Dios resuelva tu problema, que Dios levante tu fe, que Dios te llene de gloria, de salud, de prosperidad, de bendición y de paz. En el nombre de Jesús. Y recuerda esto, que este es un ministerio de fe. Si Dios te mueve a colaborarnos, escríbenos, envía tu ayuda en la forma que sea, cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o a través de Facebook, a través de ATH Móvil, buscando la sección de negocios, busca Clamor a Dios, ahí también lo puede enviar a la cooperativa. Y finalmente, usando la cuenta que estamos reviviendo en el Banco Popular, Ministerio Clamor a Dios Inc., cuenta 140-012524. Cuenta 140-012524, y que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos en la tercera parte ante lo imposible. El mar se abrirá delante de ti. Dios abrirá la oportunidad más grande en tu vida. Tus enemigos y todos los demonios serán sepultados
por la mano eterna de Dios en las aguas de su poder. En el nombre de Jesús, reconcíliate, conviértete, vuélvete a Cristo y proclama tu milagro en el día de hoy. Que Dios te bendiga grandemente. Lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y hoy lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Conmigo en esta noche, a ver, de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo, no, desamparado. Al frente de ti, lo vas a cruzar, dígalo.